En las noticias de Alerta Paisa, un invitado. 8:35 de la mañana, y atención a esto porque tenemos invitado en nuestra mesa de trabajo. En las últimas horas hemos hablado sobre el asesinato de Diego Antonio Herrera Mata, a quien conocían con el alias del cirujano. Diego, pues se ha jalado la pitica y se ha conocido que este hombre al parecer era un cabecilla del Tren de Aragua. Este hecho, recordemos, ocurrió en un taxi en el barrio del Naranjal y ha sido interpretado como una especie de señal de su presencia. Bueno, hablamos de este grupo armado en la ciudad de Medellín. Además, Diego, porque hoy se cumplen 33 años también de la fuga de Pablo Emilio Escobar Gaviria de la cárcel de la Catedral que conocemos ahí en el municipio de Envigado. Mejor dicho, tenemos un universo de cosas para hablar con este hombre a quien tenemos invitado hoy en nuestra mesa de trabajo. Es Luis Guillermo Pardo, asesor, consultor de paz para la ciudad de Medellín, delegado presidencial para la reinserción para Antioquia y Chocó, gerente de paz en Antioquia, presidente de la ONG 3C, el Centro de Consultoría para el Conflicto Urbano, actualmente director del Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Diego, mejor dicho, tiene usted un invitado que conoce de lo que habla y hay muchos temas para tratar con él. Sí, uno de esos temas, no cabe duda que tiene que ver con la historia de una ciudad, la historia de un país, la historia de una región. Hoy se cumple 33 años de la fuga de Pablo Escobar Gaviria de la cárcel La Catedral, allí en el municipio de Envigado. Una situación que para la nueva generación, Luis Guillermo, pues de pronto pasará inadvertido, pero en esa época fue una noticia de gran magnitud. Para hacer remembranza sobre esta situación, 33 años de la fuga de Pablo Escobar, pues se ha escrito mucho, libros, se ha escrito demasiado frente a todo esto, pero usted, que ha sido una persona que conoció básicamente la historia de esta ciudad, la historia del cartel de Medellín y obviamente la historia de Pablo Escobar, ¿qué significó para un país que el hombre más buscado del planeta se fugara de manera tan fácil del Estado colombiano, y qué representó la catedral para la historia colombiana? Con los buenos días. Buenos días a todos los oyentes de RCN, a toda la mesa de trabajo. Estamos hablando de un tema que marcó la historia de Antioquia, la historia de Colombia y la historia de Medellín, por supuesto. Marcó y la sigue marcando, en la medida de que Pablo Escobar, con su hegemonía mafiosa, con su hegemonía de guerra, fue el que construyó y abrió el camino para la construcción de las estructuras armadas ilegales que nosotros conocemos como bandas o combos, que siguen asentadas en las comunas de Medellín y del área metropolitana, y que tienen operación inclusive en sus regiones de Antioquia en relaciones de criminalidad nacionales e internacionales. El origen, todo conduce a Pablo Escobar Gaviria con su visión de guerra, con su visión de negocio y con su visión de terrorismo. Recordemos que en el marco de la negociación con Pablo Escobar, él presionó poder construir la catedral, construir su propia cárcel. Es el único bandido en el mundo que ha construido su propia cárcel. La negoció con el Estado con base en dos hechos muy trascendentales. Uno, las bombas. Puso bombas en todo Colombia, básicamente en Bogotá, en Medellín. Los carros bombas, famosos carros bombas. Y el secuestro selectivo, que desembocó en que luego en la administración de Gaviria se hubiera una negociación y obviamente llegó a la cárcel de la catedral. Pero ese es el origen, digamos, de muchos de los temas de guerra que ha sufrido Antioquia y que seguimos sufriendo. Marcó la historia de Colombia, marcó la historia del mundo a nivel de los negocios, llegó a ser el hombre tal vez de más fortuna en el mundo según la revista Forbes, y obviamente dejó las secuelas que seguimos sufriendo en la ciudad de Medellín, y que solamente llegó entre 1985, que podemos fechar el inicio del poder criminal de Pablo Escobar construyendo bandas en las comunas de Medellín, al año pasado, 2024,
han sido la escalofriante cifra de homicidios en Medellín, en una investigación que acabamos de terminar, operación entre C3, la ONG que sigo presidiendo, que es la Consultoría de Conflictos Urbanos y el Observatorio de Paz del Poli, de 111.135 asesinatos, Diego. Esto es una ciudad completa. Y eso con una serie de víctimas, resultado de la operatividad de estos grupos ilegales criminales que tuvieron su origen en Pablo Escobar y que siguen existiendo, luego mutaron a un nuevo jefe que fue Don Berna y luego siguieron mutando ya de una forma cooperada diversas estructuras, pero todos tienen su origen en la oficina y que son quienes en mayoría están sentados en la mesa de paz urbana de Cali en este año. Tremenda esa cifra de 111.000 personas muertas es entre los... 111.135, Diego. Esa es la cifra exacta que arroja nuestra investigación. Eso es un horror, eso es una ciudad intermedia entera. ¿Entre qué años estamos hablando? 1985. 85 a la fecha. Claro, del 85 a la fecha. Ya, tremenda esa cifra. No, del 85 al año pasado, al 2024. Al 2024, sin contar este año. Increíble. Cuando uno habla, sí. ¿Cómo? Sí, uno cuando habla, tiene esta estadística y habla sobre la fuga de Pablo Escobar, uno se mete en el tema del Estado, ¿cierto? La responsabilidad del Estado frente a muchos homicidios, muchos hechos, precisamente, y el papel de Pablo Escobar allí en la cárcel de la Catedral. Indican algunos libros que esta persona, hablo del jefe del cartel de Medellín, aún continuaba dirigiendo el cartel de Medellín allí en la cárcel del Pedregal, incluso mandaba asesinar a personas allí desde la cárcel, la Catedral, mi querido asesor de paz. Y claro, él mismo la construyó en terrenos de él mismo, allá en las montañas de Envigado, el municipio de Envigado, en el sur del área metropolitana. Obviamente estableció los protocolos de seguridad, establecía anillos de seguridad. El Estado tenía un anillo de seguridad y Pablo Escobar tenía otro anillo de seguridad. Y a la final el que funcionaba y daba las últimas órdenes era el anillo, los anillos de seguridad de Pablo Escobar. Y obviamente construyó su propio camino para la fuga. Él intuía, como bandido que era, de alto nivel, que en algún momento le iba a tocar volarse. Le iba a tocar volarse de ahí, construyó y por eso se voló. A pesar de en teoría haber un cerco militar, por soldados de la Cuarta Brigada, no era el primer anillo de seguridad. Por consiguiente, el primer anillo de seguridad era la gente de Pablo Escobar, y en una noche de mucha lluvia, se logró jugar con algunos de sus lugartenientes. Y continuó su actividad ya mucho más disminuido. Ya se habían creado los Pepes, un grupo que se especializó para perseguir exclusivamente a Pablo Escobar, conformado por otros narcos, por otros delincuentes, con la ayuda del gobierno colombiano y con la ayuda del gobierno norteamericano. Eso, por consiguiente, de ahí en adelante comenzó de una u otra manera el declive de Pablo Escobar, hasta que le jugaron el tema con la familia, le interrumpieron la comunicación con la familia, de aeropuerto en aeropuerto no podían salir del país, etcétera, y acabó en últimas cuando lo cogieron y murió. Fue producto del desespero de no tener monitoreo con su familia. Pero ya desde que él se jugó la catedral en el 92, obviamente ya comenzó a marcar su declive definitivo. El cartel de Cali estaba demasiado fuerte, y los narcos que quedaron en Antioquia negociaron con el cartel de Cali, pararon esa guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali y se concentraron todos a perseguir a Pablo Escobar hasta que lo cazaron.
Luis Guillermo. Luis Guillermo, buenos días. Luis Guillermo, ¿cómo ha evolucionado, digamos, este organigrama delincuencial en la ciudad de Medellín? Porque si nos vamos al pasado nos dábamos cuenta que era una estructura que tenía una sola cabeza. Ya después, con el paso del tiempo, nos hemos encontrado otras, digamos, cabezas que también se disputan el propio control territorial aquí en la ciudad de Medellín, hasta el día de hoy, cuando ya estamos hablando de bandas delincuenciales, incluso transnacionales, que empiezan a tomar algunos espacios en el centro de la ciudad de Medellín. ¿Cómo ha evolucionado todo este proceso del narcotráfico y las disputas de bandas delincuenciales aquí dentro de la ciudad, que han dejado pues esta cifra terrible que usted ya nos contaba, más de 11.113, a ver, si 115.000, 111.135 muertes. 111.135. Sí, señor. ¿Cómo ha evolucionado, digamos, esa estructura delincuencial aquí en el Valle de la Burrá? El tema es que cuando muere Pablo Escobar comienza un reacomodo. Coincide con la estructuración de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, emergiendo el poder de los Castaños, que incluso terminaron también enfrentados a Pablo Escobar, y se generó una nueva dirección en la oficina que a la final acabó en cabeza de Don Berna. ¿Sí? Sí. Cuando Don Berna comienza el proceso de paz con la autodefensa en el gobierno de Uribe, obviamente se da todas las situaciones que conocemos. Ellos se entregan, hay acuerdos de paz, se movilizan más de 30.000 personas que pertenecen a diversos grupos de autodefensas en todo Colombia, y en esa jugada política de Uribe son extraditados, y entre ellos es extraditado Don Berna. Se da la verdad, mucha parte de la verdad de la guerra en la ciudad de Medellín, y él deja dos encargados, deja a el famoso Rogelio, sí, y otro que se llamaba Daniel, o le decían Daniel, y que me regó el alto crimen. De Envigado. Ellos terminaron en guerra. ¿Sí? Recuerda que fue una pavorosa guerra en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana. Uno de los dos se entrega, bueno, Rogelio es el funcionario de la policía, un cuadro policial. Daniel era un muchacho que fue creciendo, muy querido por Don Berna, y ladroso fue cuando organizó el asesinato de Gustavo, ¿sí? De Gustavo Peña. Sí, señor. Y ahí comenzó la guerra con Rogelio. Los dos terminaron de una u otra manera en la cárcel. Rogelio negoció con los Estados Unidos, con la DEA. Daniel murió y fue desaparecido. Yo entiendo que aún no ha sido encontrado su cuerpo. Fue desmembrado. Eso es lo que dicen las crónicas del bajo mundo. Y a estos dos poderes les suceden dos poderes, que ustedes recuerdan la famosa época de la guerra entre Sebastián y Valenciano. Claro que sí. ¿Sí? Sí, señor. Y es una guerra también muy poderosa para nosotros. Valenciano a la final acaba con alguna relación con la autodefensa gaitanistas que están en emergencia, por los hermanos, por Don Mario, y ahí aparece Otoniel. Esa es otra historia que tendremos que hacer otra vez. Sí, claro. sí, la Otoniel. Pero entonces Sebastián y Valenciano se meten en esa guerra, acaban enfrentados. Es un periodo, nosotros en la investigación que tenemos ya, pues ese periodo histórico es muy nefasto para la guerra en Medellín, en Antioquia, en el área metropolitana. Estamos hablando del año 2011-2012. Y posteriormente Sebastián a Sebastián lo detienen en una finca en el norte del área metropolitana, Copacabana, que es uno de los municipios utilizados como retaguardia por muchos jefes de estructuras criminales. Y Valenciano se entrega en Venezuela, creo, de ahí negocia con la DEA y queda extraditado, por supuesto. Y entonces, posterior a esa realidad, ya se conforman diversas jefaturas en la oficina. Es el fin de la hegemonía de dos personas. Se diversifica aproximadamente entre 8 o 9 grandes jefes. Pues en ese momento yo ya ejercía, bueno, todo este periodo yo ejercía como asesor de paz de Medellín. Yo lo viví además, luego como delegado presidencial
de Reincineo para Antioquia y Chocó, y luego obviamente como el primer gerente de Cambio Antioquia. Y entonces ya luego vinieron en una jefatura colectiva que algunos son quienes están sentados en la mayoría en la cárcel de Itagüí en la negociación de paz urbana. Esa es la crónica histórica de lo que nos ha pasado a nosotros. Lo que es cierto es que el poder territorial de las bandas y combos es lo que les permite el ejercicio claro de rentas ilegales. ¿Cuáles rentas ilegales son fundamentales? Nosotros hemos caracterizado más o menos 17 rentas ilegales, pero las principales son 17, Diego, son 17 rentas ilegales. Solo se habla de algunas. Las más importantes son el microtráfico asociado al narcotráfico, por supuesto, la vacuna o extorsión permanente cotidiana. Acá los ciudadanos pagan dos impuestos, le pagan al Estado La vacuna. y le pagan a la delincuencia. Y ese poder territorial se asentó sobre comunas y se volvió incluso poder microterritorial, de cuadras. Y ahí se va tejiendo una telaraña que llega a los 8 o 9 grandes jefes, que en su gran mayoría están sentados en Itagüí, que tienen otras amistades, por supuesto, porque esos son negocios internacionales. Y otra de la renta ilegal que se habla muy poco es la del oro ilegal, pero acá partes de la estructura de la oficina tienen presencia en subregiones de Antioquia y explotan el oro ilegal. Oiga, que una remembranza y un Bastante recorderis de lo que pasó y lo que sigue ocurriendo en una ciudad como Medellín, obviamente después de todo este tema de los 33 años de la fuga de Pablo Escobar Gaviria allí en la cárcel de lujo, así le decían, la Catedral, un hotel que vivió por cierto tiempo Pablo Escobar Gaviria y que se fugó el pasado 22, o se fugó un 22 de julio de 1992 y que ya conocemos su historia. Pues Luis Guillermo, muchas gracias por estar aquí en las noticias de Alerta Paisa, hacer esta análisis, este recorderis de lo que sucedió y lo que sigue ocurriendo en una ciudad como es la ciudad de Medellín, y obviamente con este dato, esta estadística que es bastante escalofriante. Permítame, Diego, a mí sí me gustaría preguntar algo para aprovechar claro. a Luis Guillermo en una situación. Lo que pasa es que vamos desde el pasado hasta hoy, porque ayer propiamente el alcalde de la ciudad de Medellín, muy sorpresivamente y desde hace mucho rato, Diego, que nosotros veníamos aquí insistiendo, y organizaciones de analistas del conflicto urbano hablaban sobre esta presencia de estructuras internacionales en el centro de la ciudad de Medellín. Aquí ya, Luis Guillermo, hemos visto capturas de españoles, panameños, franceses, ingleses, gente de Marruecos, de venezolanos, de muchas partes del mundo, delincuentes escondidos aquí en la ciudad de Medellín. Ya ayer por fin se alcanza a reconocer esta presencia de estas estructuras delincuenciales en la ciudad de Medellín. ¿Qué representa para la ciudad, ya que la institucionalidad reconozca la presencia de estas estructuras que ya están generando presencia en el centro de la ciudad? Con esta historia que tenemos nosotros hemos hecho una breve síntesis. Es lógico que Medellín se fue convirtiendo en un centro logístico de negocios criminales internacionales y nacionales, y en ese sentido se volvió una zona de retaguardia también. Zona de retaguardia en términos de guerra de delincuencia se llama para descansar, para pasear, para atender asuntos de salud, etcétera. Y acá la oficina cometió un error que creo que lo ha intentado rectificar. Es que hace un año y medio más o menos comenzó a tercerizar algunas zonas de Medellín. Montar sucursales. Tercerizar con extranjeros, Ajá. En particular con venezolanos. Sí. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que algunos que vinieron malandros pillos de Venezuela siguieron siendo pillos acá en Medellín. A la oficina tercerizar algunas partes, entre ellas partes de la Comuna 10, el centro de Medellín, señalo solamente uno de los sitios, el Parque Bolívar, ¿okay? Donde hay esa tercerización, obviamente, eso abría el camino a que llegaran jefaturas y estructuras ilegales de Venezuela, pero mucho más en función de logística, de negocios internacionales, que de operación propiamente, porque el que opera aquí tiene que negociar con la estructura de la oficina. Claro. Entonces aquí ese tema de la tercerización
Yo, pues, por fuentes de información que tenemos, hubo discusiones al interior de estructuras de la oficina. En alguna parte los venezolanos que lo habían tercerizado se han equivocado, estaban equivocando, replantearon ese tema, y de alguna manera lo que pasa tiene que ver con que la oficina tal vez hoy esté reflexionando sobre si terceriza o no algunas actividades ilegales en algunas comunas, en particular en la comuna 10, por lo vasta, por lo grande, por lo impredecible, por lo incontrolable, y porque es visitada diariamente casi por 1.500.000 personas. Luis Guillermo, cuando usted habla de tercerizar, ¿es dejar en manos de ellos la operación de alguna situación en algún punto de la ciudad y eso les quita, digamos, control? Puede pagar una cuota de servicios por utilizar ese espacio público. Vea. Muy relacionado con afortunadamente con la prostitución ilegal y la explotación sexual infantil. Entonces todas en algunas zonas del centro de Medellín, y es obvio lo que usted ve, es obvio cómo se manejan las niñas, quién las maneja. Sí, claro. Eso es tercerizar, entregar un negocio o un microterritorio para que esa otra grupo desarrolle determinada actividad criminal. Bueno, Diego, oiga, qué tremendo, Luis. Se nos Luis olvidaba Guillermo. este tema, Sí. hablar del presente, un presente que... No, una siempre- cadena de hechos, 33 años, Diego, hasta hoy. Oiga, Hasta increíble. hoy, Y tremendo. estamos hablando ya de tercerización, integrantes Sí. de estructuras criminales de Venezuela que ya hacen presencia aquí, y una situación muy compleja. Se nos olvidaba este tema. Ahora Mega sí, empresas del crimen, Diego. mega empresas del crimen. Luis Guillermo, muchas gracias por estar aquí en las noticias de Alerta Paisa, hacer todo este análisis por parte de usted, una persona que conoce muy bien la historia de una ciudad, que ha investigado a esta ciudad y que obviamente pues conoce datos profundos, y no son datos cualquiera, datos investigativos por parte de ustedes, su corporación y obviamente su experiencia. Muchas gracias. No, con todo cariño. Solo quiero dejar un último punto para la reflexión. Se ha impuesto una subcultura narca de enriquecimiento fácil y rápido que ha hecho mucho daño y nos sigue haciendo mucho daño, y que es el fondo de que muchos muchachos se metan a estas estructuras más ilegales, y que hoy una de las mayores ventas ilegales sea la prostitución ilegal y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Ahí tenemos un problema cultural bastante complejo, que uno no ve las autoridades diseñando estrategias culturales claves para contrarrestar este hecho que ya son históricos en 33, 35 años. Muy amable, Alerta Paisa, como siempre, y felicitarlos por el éxito de sus noticias, como la presentan, y siempre atento como sociólogo a ustedes, por supuesto. Bueno, ahí está Luis Guillermo, hombre, muchísimas gracias. Oiga, alienta y todo. Luis Guillermo, muchas gracias. Ahí está, analista del conflicto aquí en la ciudad de Medellín, un hombre que definitivamente tiene credenciales, Diego, psicólogo, especialista en conflicto urbano, asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, asesor de paz en la ciudad de Medellín, presidente de la ONG C3, que es el Centro de Consultoría del Conflicto Urbano, actualmente director del Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y nos entregaba esta cifra, Diego, me quedo con esta cifra: 111.135 víctimas desde 1985, lugar desde donde usted decidió que veníamos con esa cronología, desde ese momento hasta el año anterior. 111.135 personas asesinadas en medio del conflicto que se ha vivido en la ciudad de Medellín. Como decía Luis Guillermo, una ciudad intermedia. Una ciudad intermedia, y pasamos por toda la historia de un conflicto en la ciudad de Medellín que empezó, como usted decía, desde la cárcel, la catedral, desde la fuga de Pablo Escobar, y pasamos muchos años de una remembranza bastante interesante que pasó por aquí, por las noticias de Alerta Paisa.